La nieve caía sobre el andén de la estación cuando Sofía Mendoza bajó del tren con las manos vacías y el corazón roto en pedazos que ya no sabía cómo juntar. Había vendido todo lo que tenía para pagar el billete hasta Valdecañas, un pueblo perdido en las montañas del norte de España, donde su prima Leonor le había prometido trabajo en su posada. Sofía agarraba contra su pecho una cesta de mimbre que contenía lo único que le quedaba de su vida anterior, una receta de magdalenas que su abuela le enseñó cuando era niña y que su difunto esposo Mateo amaba comer cada domingo después de misa. Habían pasado 8 meses desde que Mateo murió en el accidente de la mina, 8 meses desde que el mundo de Sofía se derrumbó como las paredes de carbón que aplastaron a su marido y a otros 12 hombres aquella mañana de marzo. Tenía 32 años, ningún hijo, ningún familiar cercano que la quisiera cerca, y un cuerpo que la sociedad consideraba demasiado grande, demasiado ancho, demasiado visible para merecer compasión o segundas oportunidades. La hermana de Mateo, Dolores, no había perdido tiempo después del funeral. Sofía todavía recordaba cada palabra de aquella conversación cruel en la cocina que había sido suya durante 6 años de matrimonio. Dolores había entrado sin golpear, con los ojos duros y la boca apretada en una línea fina de disgusto, apenas disimulado. «No puedes quedarte aquí», había dicho sin preámbulos, como si estuviera hablando de descartar un mueble viejo. «Esta casa pertenece a la familia Mendoza, y tú ya no eres parte de ella». Sofía había intentado protestar, recordarle que Mateo hubiera querido que ella tuviera un lugar donde vivir, pero Dolores la había interrumpido con una risa amarga y fría. «Mateo está muerto», había dicho arrastrando las palabras como si fueran veneno, «y la verdad es que nunca entendí qué vio en ti. Eres una carga, Sofía, siempre lo fuiste. Comes demasiado, ocupas demasiado espacio, y ahora que mi hermano no está para defenderte, es hora de que enfrentes la realidad». Dolores le había dado 3 días para marcharse, apenas tiempo suficiente para empacar su ropa, despedirse de los vecinos que miraban hacia otro lado cuando pasaba y escribir una carta desesperada a su prima Leonor pidiéndole ayuda. Leonor había respondido 2 semanas después con una carta breve pero amable. «Ven a Valdecañas», había escrito con su letra inclinada y generosa. «Necesito ayuda en la posada, y tú necesitas un nuevo comienzo. Tengo una habitación pequeña para ti y trabajo honesto que pagar. No es mucho, pero es tuyo si lo quieres». Sofía había llorado de alivio al leer esas palabras, había besado el papel arrugado como si fuera una reliquia sagrada y había empacado sus pocas pertenencias en una maleta prestada que le quedaba grande y vacía porque no tenía suficientes cosas para llenarla. El día que dejó el pueblo donde había vivido toda su vida, nadie salió a despedirse, excepto la panadera vieja, que le dio 2 hogazas de pan envueltas en un paño de cocina y le susurró al oído que no dejara que el mundo la hiciera sentir pequeña solo porque otros tenían corazones estrechos y mentes cerradas. Ahora Sofía estaba parada en el andén de Valdecañas, mirando el pueblo desconocido, que se extendía ante ella como un cuadro pintado en tonos grises y blancos por la nieve que no dejaba de caer. Las casas de piedra se apilaban unas contra otras en las laderas de las montañas, el humo salía de las chimeneas, formando columnas que se perdían en el cielo plomizo, y el sonido de las campanas de la iglesia resonaba en el aire frío de la tarde. Sofía buscó con la mirada a su prima Leonor, pero el andén estaba extrañamente lleno de gente vestida de negro, rostros serios y ojos enrojecidos por el llanto. «Un funeral», pensó Sofía, con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Se acercó a una mujer mayor que sostenía un pañuelo contra su boca y le preguntó con voz temblorosa si sabía dónde podía encontrar a Leonor Ibáñez, la dueña de la posada. La mujer la miró con una expresión de sorpresa mezclada con pena y le puso una mano en el brazo con una suavidad que hizo que Sofía supiera, incluso antes de escuchar las palabras, que algo terrible había pasado. «Ay, hija», dijo la mujer con voz quebrada, «tú debes ser Sofía, la prima de Leonor. Ella me habló de ti hace unas semanas. Dijo que vendrías pronto». Sofía asintió, incapaz de hablar porque su garganta se había cerrado con un miedo que crecía como una marea oscura. «Lo siento mucho», continuó la mujer apretando su brazo con más fuerza.
Pero Leonor falleció hace 4 días. Fue su corazón. Sucedió de repente mientras subía las escaleras de la posada con ropa limpia en los brazos. No sufrió, eso nos dijeron, pero se fue tan rápido que ninguno de nosotros pudo despedirnos como hubiéramos querido. El mundo se inclinó bajo los pies de Sofía. Las voces alrededor se convirtieron en un murmullo lejano e incomprensible, y tuvo que agarrarse del brazo de la mujer para no caerse. Había viajado durante 3 días, había gastado hasta el último céntimo que tenía, había puesto todas sus esperanzas en esta oportunidad de empezar de nuevo, y ahora descubría que su prima estaba muerta y que una vez más se encontraba sola en un lugar desconocido, sin nadie que la esperara y sin ningún sitio a donde ir. La mujer la llevó gentilmente hacia la iglesia donde se estaba celebrando el velorio. Dentro, las velas parpadeaban proyectando sombras temblorosas sobre las paredes de piedra antigua. El olor a incienso y flores marchitas llenaba el aire húmedo, y los bancos estaban llenos de gente del pueblo que había venido a despedirse de Leonor. Sofía se sentó en el último banco, cerca de la puerta, sintiéndose como una intrusa en el dolor de otros. Abrió su cesta de mimbre con manos temblorosas y sacó una de las magdalenas que había horneado la noche anterior en la pensión barata donde había pasado su última noche antes de tomar el tren. Había usado los últimos ingredientes que pudo comprar, había seguido la receta de su abuela con el mismo cuidado reverente de siempre, y había envuelto las magdalenas en papel encerado pensando que le gustaría compartirlas con Leonor como una forma de agradecerle por darle esta oportunidad. Ahora mordió la magdalena y el sabor dulce y familiar le trajo recuerdos de Mateo, de su abuela, de todo lo que había perdido, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. «Señora, ¿por qué llora?», preguntó una vocecita a su lado. Sofía levantó la vista sorprendida y vio a 2 niñas idénticas paradas frente a ella, quizás de 7 u 8 años, con trenzas oscuras y ojos grandes color avellana que la miraban con una curiosidad mezclada con preocupación. Las 2 vestían abrigos negros que les quedaban un poco grandes y bufandas de lana roja enrolladas alrededor de sus cuellos delgados. Sofía se secó las lágrimas rápidamente y trató de sonreír, aunque su boca temblaba con el esfuerzo. «Estoy bien, niñas», dijo con voz ronca. «Solo estoy un poco triste». «Nosotras también estamos tristes», dijo una de las niñas, sentándose a su lado sin pedir permiso. «Nuestra mamá murió y por eso estamos en el funeral de la señora Leonor, porque papá dice que es importante despedirnos de las personas que se van». La otra niña se sentó al otro lado de Sofía y miró la magdalena con ojos hambrientos. «Huele rico», dijo en voz baja. «Huele como las magdalenas que mamá hacía antes de morirse». El corazón de Sofía se rompió un poco más al escuchar esas palabras. Partió la magdalena en 2 mitades y le dio una a cada niña. «Tomen», dijo suavemente. «Las personas tristes deben cuidarse unas a otras». Las niñas mordieron las magdalenas y sus ojos se abrieron grandes con sorpresa y algo que parecía ser un recuerdo doloroso, pero también dulce. «Sabe exactamente cómo las de mamá», susurró una de ellas con la boca llena. La otra niña asintió, y de repente ambas estaban llorando y comiendo al mismo tiempo. Y Sofía las atrajo hacia ella sin pensar, rodeándolas con sus brazos grandes y suaves, mientras ellas se acurrucaban contra su cuerpo como 2 pájaros heridos, buscando refugio de la tormenta. Se quedaron así durante largos minutos, 3 extrañas conectadas por el dolor y el sabor de una magdalena que sabía a hogar y a recuerdos de tiempos más felices. Un hombre apareció en el pasillo de la iglesia, buscando con la mirada alto y de hombros anchos, con el cabello oscuro tocado por algunas canas en las sienes y una barba de varios días que le daba un aspecto cansado y descuidado. Vestía un traje negro que parecía no haberse puesto en años, porque le quedaba un poco apretado en los hombros y las mangas eran demasiado cortas. Cuando vio a sus hijas abrazadas a Sofía, su expresión cambió de preocupación a algo más complicado, una mezcla de sorpresa, alivio y una emoción que no supo identificar. Se acercó lentamente y las niñas levantaron la vista hacia él con las mejillas mojadas por las lágrimas. «Papá», dijo una de ellas,
Esta señora está llorando como nosotras, y su Magdalena sabe como las de mamá. La otra niña asintió con fervor. Deberíamos quedarnos con ella porque las personas tristes no deben estar solas. Eso dijiste tú. El hombre miró a Sofía directamente a los ojos, y ella vio en su mirada la misma desolación que sentía en su propio pecho, el mismo cansancio de alguien que ha llorado tanto que ya no le quedan más lágrimas, pero el dolor sigue ahí latiendo como una herida que no cicatriza. Perdone, dijo con voz profunda y áspera. Mis hijas son muy directas. No quisieron molestarla. No me molestan, respondió Sofía rápidamente. Son muy dulces y tienen razón, las personas tristes deben acompañarse. El hombre extendió su mano grande y trabajada. Soy Diego Martos, el carpintero del pueblo. Estas son mis hijas, Lucía y Marta. Sofía estrechó su mano sintiendo la fortaleza de sus dedos callosos. Sofía Mendoza, dijo simplemente porque no sabía qué más decir. No sabía cómo explicar quién era o por qué estaba aquí o qué haría ahora que Leonor había muerto y no tenía ningún lugar a donde ir. ¿Vino por Leonor?, preguntó Diego con suavidad. Sofía asintió. Era mi prima, me ofreció trabajo en su posada, pero no sabía que había fallecido hasta que llegué hoy. Diego frunció el ceño con genuina preocupación. Tiene dónde quedarse, tiene familia aquí en Valdecañas. Sofía negó con la cabeza, sintiendo que la vergüenza le quemaba las mejillas. No tengo a nadie, dijo en voz baja. Pensé que Leonor me ayudaría a empezar de nuevo, pero supongo que el destino tenía otros planes. Las niñas se aferraron más fuerte a ella, como si temieran que fuera a desaparecer. No puede irse, dijo Lucía con voz firme. Necesitamos que se quede. Marta asintió con igual determinación. Papá, puede quedarse con nosotros, ¿verdad? Puede dormir en el cuarto de arriba donde guardamos las herramientas de la carpintería y puede cocinar magdalenas todos los días. Diego se pasó una mano por la cara con un gesto de agotamiento. Niñas, no pueden invitar a extraños a nuestra casa así como así. Pero no es una extraña, protestó Lucía. Es la señora que hace magdalenas como mamá y está triste como nosotros. Diego miró a Sofía otra vez y ella vio que él estaba considerando algo. Vio las ruedas girando en su mente mientras evaluaba la situación con la misma cuidadosa atención que probablemente usaba para medir madera antes de cortarla. ¿Sabe cocinar?, preguntó finalmente. Sofía asintió. Sé cocinar, limpiar, coser, cuidar niños, cualquier trabajo honesto. Diego respiró hondo como si estuviera tomando una decisión que lo asustaba pero que sabía era la correcta. Mi taller de carpintería está anexo a mi casa, dijo lentamente. Necesito a alguien que ayude con las comidas y que cuide a las niñas mientras trabajo, porque desde que mi esposa murió hace un año, todo ha sido un caos, y no sé cómo manejar una casa y un negocio, y 2 hijas que me necesitan. No puedo pagarle mucho, pero puedo ofrecerle habitación, comida y un salario pequeño. Y mis hijas parecen haberse encariñado con usted en 5 minutos, lo cual es más de lo que han hecho con cualquier otra persona en meses. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Está seguro?, preguntó con voz temblorosa. No me conoce, no sabe nada de mí. Diego sonrió por primera vez y fue una sonrisa triste pero genuina. Mis hijas son buenos jueces de carácter, dijo simplemente, y cualquiera que pueda hacer que vuelvan a sonreír, aunque sea por un momento, vale la pena conocer. Las niñas gritaron de alegría y saltaron alrededor de Sofía como cachorros felices. Se viene con nosotros, cantaron al unísono. Va a vivir en nuestra casa y hacer magdalenas y quedarse para siempre. Sofía miró a Diego y vio en sus ojos una soledad que reconocía, porque era la misma que ella sentía. Vio a un hombre que estaba tratando de mantener unida a su familia con las manos desnudas y el corazón roto, y supo en ese momento que esta no era solo una oportunidad para ella, sino también para él y sus hijas. Sí, dijo con una sonrisa que era la primera verdadera en meses. Me encantaría quedarme si me quieren. La casa de Diego estaba en las afueras del pueblo, una construcción de piedra de 2 pisos con un taller amplio anexado al costado. El taller tenía grandes ventanas que dejaban entrar luz abundante. Estaba lleno de herramientas colgadas ordenadamente en las paredes, montones de madera de diferentes tipos apilados en las esquinas,
y el dulce olor a serrín flotaba en el aire mezclándose con el aroma a pino y roble. La casa en sí era más modesta, con una cocina grande dominada por una estufa de hierro que claramente no había sido usada apropiadamente en mucho tiempo, una sala de estar con muebles cómodos pero cubiertos de polvo, y escaleras que llevaban al segundo piso donde estaban los dormitorios. Diego llevó a Sofía a una habitación pequeña que efectivamente había sido usada para guardar herramientas y cajas de clavos, pero había una cama estrecha contra la pared, una ventana que daba al valle montañoso y una sensación de paz que Sofía no había sentido en mucho tiempo. Las niñas no la dejaron sola ni un momento. La siguieron escaleras abajo hasta la cocina, le mostraron dónde guardaban las ollas y las sartenes, le contaron historias sobre su madre que se llamaba Isabel y que murió de una enfermedad en los pulmones que la consumió lentamente durante 6 meses, hasta que una mañana simplemente no despertó. «Papá no sabe cocinar nada excepto sopa de frijoles», dijo Lucía haciendo una mueca, «y la quema la mitad de las veces», agregó Marta riendo. Diego entró en la cocina en ese momento y escuchó el comentario. «Es verdad», admitió sin vergüenza, «soy mejor con la madera que con la comida». Sofía miró alrededor de la cocina viendo el desorden, los platos sucios apilados en el fregadero, las ollas con restos de comida quemada, el piso que necesitaba ser barrido urgentemente. «Puedo ayudar con eso», dijo suavemente. «Si me dan unos días, puedo poner esta casa en orden». Esa noche, Sofía cocinó la primera cena que esa familia había comido sentada junta en meses. Hizo un guiso simple con las verduras y el tocino que encontró en la despensa. Horneó pan en el horno de la estufa, siguiendo la receta que su abuela le enseñó, y preparó magdalenas para el postre usando los huevos y el azúcar que Diego le dijo que usara sin preocuparse. Las niñas comieron con un apetito que hablaba de muchas comidas malas o saltadas. Diego comió en silencio, pero vació su plato 2 veces, y cuando probó las magdalenas, sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de ocultar mirando hacia otro lado. «Saben exactamente cómo las que Isabel hacía», dijo con voz rota. Usaba la receta de su abuela. Sofía sintió un nudo en la garganta. «Mi abuela también me enseñó», dijo suavemente. «Decía que cocinar con amor es la mejor medicina para el corazón roto». Esa noche, después de que las niñas se durmieron acurrucadas en sus camas con sonrisas en sus rostros, Sofía se sentó en la cocina limpiando los últimos platos mientras Diego trabajaba en el taller. Podía escuchar el sonido rítmico de su sierra cortando madera, el golpeteo del martillo clavando clavos, los sonidos de un hombre que encontraba consuelo en el trabajo manual. Cuando terminó de limpiar, Sofía se quedó parada en la puerta del taller observándolo trabajar. Diego levantó la vista y la vio allí. «¿No puede dormir?», preguntó. «Estaba pensando», respondió Sofía, «en lo extraño que es la vida. ¿Cómo puede quitarte todo en un momento y luego darte algo inesperado al siguiente?» Diego dejó su herramienta y se limpió las manos en su delantal de cuero. «Mis hijas no habían sonreído así desde que Isabel murió», dijo mirándola directamente. «No sé qué tiene usted, Sofía Mendoza, pero sea lo que sea, gracias». Sofía sintió que su corazón se expandía con una emoción que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias a usted por darme una oportunidad», dijo con sinceridad. Diego asintió y volvió a su trabajo, pero Sofía vio algo en su expresión que le dijo que este era solo el comienzo de algo más grande. «Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, quédate, porque apenas estamos empezando. Sabes, cuando comencé este canal, no imaginaba que tantas personas compartirían sus historias conmigo en los comentarios, historias de pérdida, de segundas oportunidades, de encontrar familia donde menos lo esperaban. Y cada vez que leo sus palabras, me doy cuenta de que no estamos solos en nuestros dolores ni en nuestras esperanzas. Por eso quiero pedirte algo, no como creadora de contenido, sino como alguien que cree en el poder de las historias para sanar. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, si conoces a alguien que necesita escuchar que las cosas pueden mejorar, compártela. Y si tienes tu propia historia de superación, de amor encontrado en lugares inesperados, o simplemente quieres contarme qué te gustaría que contara en el próximo video, déjamelo en los comentarios. Leo cada uno, lo prometo.
Este espacio es de todos nosotros, un lugar donde nuestras voces importan y donde nadie es invisible. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo, no por números, sino porque aquí creamos una comunidad de corazones que entienden que la vida es dura pero también hermosa, y que merecemos acompañarnos en ambas cosas. Ahora sigamos con la historia de Sofía, porque lo que viene te va a partir el alma. Los días se convirtieron en semanas, y Sofía encontró un ritmo en la casa de los Martos que no había conocido antes. Se levantaba cada mañana antes del amanecer, cuando el cielo todavía era negro y las estrellas brillaban como diamantes fríos sobre las montañas. Encendía el fuego en la estufa, preparaba café fuerte que dejaba en una jarra para que Diego lo bebiera mientras trabajaba, y comenzaba a preparar el desayuno para las niñas que bajaban las escaleras frotándose los ojos y buscándola con la mirada como si necesitaran confirmar que todavía estaba allí y que no había sido solo un sueño. Lucía y Marta se habían apegado a ella con una intensidad que era tanto hermosa como dolorosa de presenciar. La seguían por toda la casa mientras limpiaba, le hacían 1000 preguntas mientras cocinaba, se sentaban a su lado en las noches mientras cosía la ropa rasgada de Diego, o remendaba sus propios vestidos que estaban desgastados en los dobladillos. Le contaban historias sobre su madre Isabel, sobre cómo solía cantarles canciones antes de dormir, sobre cómo hacía galletas con forma de animales en Navidad, sobre cómo leía cuentos con voces diferentes para cada personaje hasta que ellas se reían tanto que les dolía el estómago. Sofía escuchaba estas historias con el corazón partido porque sabía lo que era perder a alguien amado, sabía el agujero que dejaba esa persona en tu vida como un espacio en blanco que nunca podría ser llenado completamente. Pero también escuchaba con esperanza, porque estas niñas estaban aprendiendo a recordar a su madre, no solo con tristeza, sino también con alegría. Estaban aprendiendo que el amor no terminaba con la muerte, sino que continuaba en los recuerdos y en las pequeñas cosas que hacían cada día. Sofía nunca intentó reemplazar a Isabel. Nunca podría, pero sí intentaba darles a las niñas lo que necesitaban en ese momento, una presencia constante, brazos que las abrazaran cuando lloraban, manos que trenzaran su cabello por las mañanas, una voz que les dijera que eran amadas y valiosas y que el dolor eventualmente se haría más pequeño, aunque nunca desapareciera por completo. Diego trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche en su taller de carpintería. Era un artesano talentoso. Eso Sofía lo descubrió rápidamente al ver los muebles que creaba con sus manos expertas. Hacía mesas de comedor con incrustaciones delicadas, sillas con respaldos tallados que parecían encaje de madera, armarios con puertas que se cerraban perfectamente sin chirriar, cunas para bebés que eran tan hermosas que parecían obras de arte. La gente venía de pueblos vecinos para encargarle trabajos y él siempre entregaba a tiempo, siempre con una calidad que superaba las expectativas. Pero Sofía también notaba las señales de un hombre que se estaba agotando, las ojeras oscuras bajo sus ojos, la forma en que sus hombros se encorvaban al final del día, cómo a veces se quedaba dormido en su silla en la sala de estar con una herramienta todavía en la mano porque estaba demasiado cansado para subir las escaleras hasta su cama. Una tarde Sofía le llevó café y un pedazo de tarta de manzana que había horneado esa mañana. Diego estaba trabajando en una cómoda grande, lijando la madera con movimientos largos y rítmicos que levantaban polvo dorado en el aire. Levantó la vista cuando ella entró y Sofía vio gratitud en su expresión. «Gracias», dijo tomando la taza con manos que temblaban ligeramente por el cansancio. «No tenía que molestarse». «No es molestia», respondió Sofía, «pero sí me pregunto si alguna vez descansa». Diego sonrió con cansancio. «Descansar es un lujo que no me puedo permitir. Tengo pedidos que entregar, una casa que mantener, 2 hijas que criar. El trabajo mantiene mi mente ocupada, y eso es bueno porque si me detengo a pensar demasiado, me ahogo en recuerdos». Sofía entendía eso más de lo que podía expresar con palabras. «Yo también trabajo para no pensar», dijo suavemente. «Es más fácil mantenerse ocupada que enfrentar todo lo que hemos perdido». Diego la miró con una intensidad que la hizo sentir vista de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. «Usted entiende», dijo simplemente.
La mayoría de la gente dice que el tiempo cura todas las heridas, pero no es cierto. El tiempo solo te enseña a vivir con el dolor, a llevarlo contigo como un peso extra que nunca puedes dejar. Sofía asintió sintiendo lágrimas quemar sus ojos. Mi esposo murió hace 8 meses en un accidente de minería, dijo, y era la primera vez que hablaba de Mateo desde que llegó a Valdecañas. Era un buen hombre. Me amaba a pesar de todo, a pesar de que la gente siempre me miraba y susurraba que él merecía algo mejor. Diego frunció el ceño con algo que parecía enojo. La gente puede ser increíblemente cruel, dijo con voz dura. Juzgan basándose en apariencias sin tomarse el tiempo de conocer el corazón de una persona. Sofía se encogió de hombros tratando de parecer despreocupada, aunque las palabras de Diego le llegaban profundo. Estoy acostumbrada, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. He sido demasiado grande toda mi vida, demasiado visible, demasiado fácil de señalar. Diego dejó su trabajo y caminó hacia ella con pasos deliberados. Sofía, dijo su nombre con una seriedad que la hizo mirarlo directamente. Míreme. Ella obedeció, aunque le costaba sostener su mirada. Usted no es demasiado nada, dijo Diego con firmeza. Es exactamente quien necesita ser. Mis hijas la aman, yo la respeto enormemente, y cualquiera que no pueda ver su valor es ciego o tonto o ambas cosas. Sofía sintió que algo se quebraba dentro de ella, algo que había estado sosteniendo con fuerza durante años, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Diego no dijo nada más. Simplemente le puso una mano en el hombro, en un gesto de solidaridad silenciosa, y se quedaron así durante largos minutos, mientras el polvo de madera flotaba en el aire dorado de la tarde y el mundo exterior parecía muy lejano. Las semanas se convirtieron en meses y la casa de los Martos se transformó bajo el cuidado de Sofía. Las ventanas brillaban limpias, dejando entrar más luz. Las cortinas que habían estado grises de polvo ahora ondeaban frescas y blancas en la brisa. Los pisos de madera relucían con cera. El jardín pequeño en la parte trasera, que había estado descuidado, ahora tenía hileras de verduras creciendo ordenadamente y flores silvestres bordeando el camino. Sofía plantaba cada semilla con esperanza, con la sensación de que estaba construyendo algo permanente aquí, algo que duraría más allá del invierno. Las niñas ayudaban con entusiasmo, ensuciándose las manos con tierra y riendo cuando las lombrices aparecían retorciéndose bajo las palas. «Este es nuestro jardín», decía Lucía con orgullo. «Cuando mamá vivía teníamos un jardín, pero después papá no tuvo tiempo de cuidarlo. Ahora está bonito otra vez», agregaba Marta, como si la casa estuviera despertando de un sueño largo. Sofía también comenzó a conocer a la gente del pueblo. Al principio fue difícil porque las miradas eran las mismas que había conocido toda su vida. Miradas que evaluaban, que juzgaban, que la encontraban falta sin conocerla realmente. Pero gradualmente, algunas personas empezaron a acercarse, especialmente después de que Diego dejó muy claro que Sofía era parte esencial de su hogar y que cualquier falta de respeto hacia ella no sería tolerada. La panadera, una mujer robusta llamada Carmen, fue una de las primeras en tender la mano de amistad. Vino a la casa una tarde con una canasta de pan y miró a Sofía con ojos amables. «Diego me dijo que hace usted las mejores magdalenas que ha probado desde Isabel», dijo Carmen sin rodeos. Eso es un gran cumplido viniendo de él, porque era muy exigente con la repostería de su esposa. Me preguntaba si podríamos intercambiar recetas alguna vez. Siempre estoy buscando aprender cosas nuevas. Sofía había aceptado con gratitud, hambrienta de conexión humana después de tanto tiempo de sentirse invisible. Pero no todos en el pueblo eran tan acogedores. Había un grupo de mujeres liderado por Matilde Ruiz, la esposa del alcalde, que veían la presencia de Sofía en la casa de Diego como algo escandaloso e inapropiado. Matilde era una mujer delgada y elegante, con cabello perfectamente arreglado y vestidos caros que llegaban directamente desde Madrid. Tenía una lengua afilada y una habilidad especial para hacer que sus opiniones sonaran como hechos irrefutables. Un día de mercado, Sofía escuchó a Matilde hablando con otras mujeres cerca del puesto de verduras. «Es una vergüenza», decía Matilde con voz que llevaba más lejos de lo necesario. «Esa mujer viviendo bajo el mismo techo que Diego sin estar casados, cuidando a sus hijas como si tuviera algún derecho. Diego es un viudo respetable,
Y ella es una forastera sin familia ni reputación. ¿Quién sabe de dónde viene o qué hizo antes de llegar aquí? Las otras mujeres asentían y agregaban sus propios comentarios susurrados, pero Sofía los escuchaba todos. Cada palabra era como una pequeña puñalada en su corazón ya herido. Sofía compró sus verduras rápidamente y regresó a casa con las mejillas ardiendo de vergüenza. Esa noche, mientras preparaba la cena, las niñas notaron que estaba callada y triste. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó Lucía trepándose a su regazo con la familiaridad de alguien que se siente completamente segura. «¿Estás enojada con nosotras?» «No, mi amor», dijo Sofía abrazándola fuerte. «Nunca podría estar enojada con ustedes. Solo estoy cansada». Marta se acercó y tomó su mano. «La señora Matilde fue mala contigo hoy, ¿verdad? La vimos en el mercado y estaba hablando con su voz de bruja». Sofía no pudo evitar reír un poco ante eso. «No deberían llamar bruja a la gente», dijo aunque sin mucha convicción. «Pero es una bruja», insistió Lucía. «Siempre es mala con las personas que no le gustan, y mamá decía que la señora Matilde tenía un corazón pequeño y duro como una piedra». Diego llegó en ese momento y escuchó la última parte de la conversación. «¿Qué pasó en el mercado?», preguntó con voz peligrosamente calmada. Sofía negó con la cabeza. «No es importante». Diego se acercó y se arrodilló frente a ella para poder mirarla a los ojos. «Si la lastimaron con palabras, es importante para mí. Cuéntemelo». Sofía suspiró y le contó lo que había escuchado, omitiendo las partes más crueles, pero Diego era inteligente y podía leer entre líneas. Su mandíbula se tensó y sus ojos se oscurecieron con furia contenida. «Mañana hablaré con Matilde y con quien sea necesario», dijo con firmeza. «Nadie tiene derecho a juzgar nuestra situación ni a hablar mal de usted. Usted ha trabajado más duro que nadie en este pueblo, ha traído alegría de vuelta a mis hijas, ha hecho de nuestra casa un hogar otra vez. Cualquiera que no pueda ver eso puede irse al infierno por lo que a mí respecta». Las niñas aplaudieron ante eso, y Sofía se rió a pesar de sus lágrimas. «No quiero causar problemas», dijo suavemente. «Ya he causado suficientes problemas en mi vida». Diego tomó sus manos entre las suyas, manos grandes y callosas que sostenían las de ella, con una ternura que la hacía querer llorar de nuevo. «Sofía Mendoza, escúcheme bien. Usted no causa problemas. Usted es una bendición para mis hijas y para mí. Y si el resto del pueblo no puede entender eso, entonces es su pérdida, no la nuestra». Se quedaron mirándose durante un largo momento, y Sofía sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y aterrador y maravilloso que no se atrevía a nombrar todavía. Pero Diego también lo sintió. Ella lo vio en sus ojos y supo que algo estaba cambiando entre ellos, algo inevitable y hermoso y lleno de posibilidades que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos estaban empezando a desear. El invierno llegó con fuerza ese año, trayendo nevadas pesadas que cubrían el valle con un manto blanco de 3 pies de profundidad. Las carreteras se volvieron intransitables durante días. El pueblo quedó aislado del mundo exterior, y cada familia se atrincheró en sus hogares esperando que el clima mejorara. En la casa de los Martos, Sofía mantenía la estufa encendida constantemente, cocinaba sopas calientes y guisos abundantes, horneaba pan que llenaba la casa con su aroma reconfortante. Las niñas jugaban cerca del fuego, construyendo castillos con cartas viejas o dibujando en papel que Diego traía del taller. Por las noches todos se reunían en la sala de estar. Diego tallaba pequeñas figuras de madera para las niñas, mientras Sofía cosía a la luz de las velas, y había una sensación de familia, de pertenencia, que ninguno de ellos mencionaba en voz alta, pero que todos sentían profundamente. Una noche, cuando la nevada era particularmente fuerte, Diego tuvo que salir al taller para cerrar las ventanas que el viento había abierto. La temperatura había caído drásticamente y Sofía le advirtió que tuviera cuidado, que no se demorara. Diego asintió y salió envuelto en su abrigo más pesado, pero media hora después todavía no había regresado. Sofía se asomó por la ventana de la cocina y vio que las luces del taller estaban apagadas. No había señales de movimiento. La preocupación comenzó a crecer en su estómago como una piedra fría. Las niñas estaban dormidas arriba, acurrucadas bajo mantas gruesas y seguras en sus camas calientes. Sofía se puso su chal más pesado
encendió una lámpara de aceite y salió al frío brutal de la noche. El viento le golpeó la cara como puños helados. La nieve le llegaba hasta las rodillas y cada paso era una lucha. Llamó el nombre de Diego, pero el viento se llevó su voz. Llegó al taller y empujó la puerta que estaba parcialmente abierta, dejando entrar la nieve y el viento. Adentro estaba oscuro excepto por la pequeña luz de su lámpara. «Diego», gritó con más fuerza. «¿Dónde está?». Escuchó un gemido débil desde el fondo del taller y corrió hacia allí tan rápido como pudo en la oscuridad. Diego estaba tirado en el suelo. Una viga grande había caído desde el techo, donde la nieve acumulada había creado demasiado peso. La viga le había golpeado la pierna, y él estaba atrapado debajo, su rostro pálido y brillante de sudor, a pesar del frío intenso. «Sofía», susurró cuando la vio. «No debiste venir. Eres un tonto», dijo ella con voz temblorosa, mientras dejaba la lámpara en el suelo y evaluaba la situación. «Por supuesto que vine». La viga era pesada, demasiado pesada para que una persona sola la moviera normalmente. Pero Sofía no era débil. Nunca lo había sido, a pesar de lo que la gente asumía sobre su cuerpo. Había trabajado duro toda su vida. Había cargado sacos de harina de 50 libras en la panadería donde trabajó de joven. Había levantado calderos llenos de sopa hirviendo. Había arrancado raíces rebeldes del jardín con sus manos desnudas. Tenía fuerza en sus brazos y en sus piernas, y en su corazón que ahora latía con terror ante la idea de perder a otro hombre que había llegado a importarle más de lo que era prudente. Se posicionó en el mejor ángulo que pudo encontrar, plantó sus pies firmemente y comenzó a levantar la viga con toda la fuerza que tenía. Los músculos de sus brazos ardían, su espalda protestaba, su respiración salía en jadeos cortos y desesperados, pero la viga se movió 1 pulgada, luego 2, luego lo suficiente para que Diego pudiera arrastrarse debajo y salir. Sofía dejó caer la viga con un ruido sordo que levantó polvo y serrín. Se arrodilló junto a Diego, que estaba respirando fuerte y claramente con dolor. Su pierna derecha estaba en un ángulo extraño y Sofía supo inmediatamente que estaba rota. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo con la voz más calmada que pudo lograr, aunque su corazón estaba galopando como un caballo desbocado. «Tenemos que llevarte adentro antes de que te congeles». Diego trató de ponerse de pie, pero el dolor lo hizo gritar y colapsar de nuevo. «No puedo caminar», dijo con dientes apretados. «Sofía, tienes que ir a buscar ayuda, tienes que». «No te voy a dejar aquí», interrumpió ella con firmeza. «Absolutamente no». Diego trató de protestar, pero Sofía ya estaba actuando. Lo ayudó a sentarse, pasó su brazo alrededor de su cintura y puso el brazo de él sobre sus hombros. Con esfuerzo monumental lo levantó, soportando la mayor parte de su peso considerable contra su cuerpo. Diego era alto y pesado, pura músculo y hueso, pero Sofía no se rindió. Paso a paso, arrastrándolo más que llevándolo, cruzaron el taller en dirección a la puerta. El viaje de regreso a la casa fue una pesadilla. La nieve seguía cayendo, el viento los empujaba. Diego perdía y recuperaba la conciencia por momentos, y Sofía sentía que sus piernas iban a ceder en cualquier momento. Pero no se detuvo, no podía detenerse, porque si paraba ambos morirían congelados en la nieve. Siguió avanzando, un pie delante del otro, murmurando palabras de aliento tanto para Diego como para sí misma. «Casi llegamos», decía una y otra vez como un mantra, «solo un poco más». Cuando finalmente alcanzaron la puerta de la casa, Sofía la empujó con el hombro y ambos cayeron dentro en un montón desordenado. Sofía cerró la puerta de una patada, bloqueando el viento helado, y se quedó tirada en el suelo junto a Diego, ambos respirando en jadeos dolorosos. Las niñas bajaron las escaleras corriendo, despertadas por el ruido. Cuando vieron a su padre en el suelo con la pierna torcida en un ángulo horrible, comenzaron a llorar. «Papá está lastimado», gritó Lucía. «Va a morirse como mamá». «No va a morirse», dijo Sofía con toda la firmeza que pudo reunir, mientras se levantaba con piernas temblorosas. «Escúchenme, niñas. Necesito que sean valientes ahora. Lucía, trae todas las mantas que puedas cargar. Marta, trae agua caliente de la estufa y los paños limpios de la cocina. Vamos rápido». Las niñas obedecieron, agradecidas de tener algo que hacer. Sofía arrastró a Diego más cerca del fuego,
y comenzó a quitarle la ropa mojada y helada. Él estaba medio consciente, murmurando incoherencias. Sofía trabajó con eficiencia. Había visto huesos rotos antes. Su propio padre se rompió un brazo cuando ella era niña y había ayudado al médico a entablillarlo. La pierna de Diego estaba definitivamente rota, pero no parecía ser una fractura compuesta, lo cual era una bendición pequeña. Con las niñas ayudándola, Sofía improvisó una férula usando pedazos de madera del taller y tiras de tela. Diego gritó cuando ella enderezó la pierna, pero luego cayó inconsciente, lo cual probablemente era mejor. Sofía envolvió la férula firmemente, cubrió a Diego con todas las mantas que las niñas habían traído y le dio pequeños sorbos de agua cuando recuperó brevemente la conciencia. Las niñas se acurrucaron junto a su padre, llorando silenciosamente. «Sofía va a estar bien», les prometió aunque su propia voz temblaba. «Su papá es fuerte, solo necesita descansar». Esa noche ninguno durmió realmente. Sofía se quedó despierta vigilando a Diego, cambiando paños fríos en su frente cuando la fiebre comenzó a subir, sosteniéndole la mano cuando el dolor lo hacía gemir en sueños. Las niñas dormitaban junto a ella, exhaustas del miedo y la adrenalina. Cuando el amanecer finalmente llegó gris y frío, la tormenta había amainado lo suficiente para que el camino al pueblo fuera transitado con dificultad. Sofía mandó a Lucía a buscar al médico. La niña corrió a través de la nieve con la determinación de alguien el doble de su edad. El doctor Méndez llegó una hora después, un hombre mayor con manos gentiles y expresión seria. Examinó la pierna de Diego y miró a Sofía con respeto evidente. Hizo un buen trabajo con la férula, dijo con aprobación. Probablemente le salvó la pierna y posiblemente su vida. Si lo hubiera dejado en el taller con este frío, habría muerto de hipotermia antes del amanecer. ¿Cómo lo trajo hasta aquí sola? Sofía se encogió de hombros, demasiado cansada para palabras. El doctor entablilló la pierna apropiadamente, le dio medicinas para el dolor y la fiebre, y le dijo a Sofía que Diego necesitaría por lo menos 2 meses de recuperación completa antes de poder volver a trabajar. 2 meses, repitió Sofía mientras el doctor se iba. ¿Cómo vamos a sobrevivir 2 meses sin el ingreso de Diego? Las niñas la miraban con ojos grandes y asustados. Sofía tomó una decisión en ese momento. Iría al taller y terminaría los pedidos que Diego tenía pendientes. Había observado suficiente, sabía cómo usar las herramientas básicas y tenía manos hábiles y fuertes. No sería tan bueno como el trabajo de Diego, pero sería suficiente para que no perdieran clientes. Esa tarde, con Diego durmiendo bajo el efecto de la medicina y las niñas jugando cerca de él para vigilarlo, Sofía fue al taller y tomó las herramientas de carpintería en sus manos por primera vez. Si alguien le hubiera dicho hace 6 meses que estaría trabajando madera en las montañas de España, se habría reído incrédulamente, pero la vida tenía formas extrañas de cambiar tu camino cuando menos lo esperabas. Y Sofía estaba aprendiendo que era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Los días siguientes fueron brutalmente difíciles. Sofía se levantaba antes del amanecer para preparar desayuno, cambiar las vendas de Diego, darle sus medicinas, hacer que las niñas comieran algo nutritivo. Luego iba al taller donde pasaba horas lijando, cortando, ensamblando muebles siguiendo los bocetos que Diego había dejado. Sus manos se llenaron de ampollas que se reventaban y se convertían en callos. Su espalda dolía constantemente de estar encorvada sobre la mesa de trabajo. Sus ojos ardían de la concentración necesaria para hacer cortes precisos. Pero no se detuvo porque esta familia dependía de ella ahora, porque Diego le había dado un hogar cuando no tenía ninguno y era su turno de devolverle ese regalo. Las niñas ayudaban como podían, barriendo el serrín del piso del taller, trayéndole agua cuando tenía sed, sentándose en silencio en un rincón, haciendo sus deberes escolares mientras ella trabajaba. Diego observaba todo esto desde su cama improvisada en la sala de estar porque no podía subir las escaleras. Sofía sentía su mirada sobre ella cuando pasaba. Veía la frustración en sus ojos por no poder trabajar, por tener que depender de otros, por ser una carga en lugar del proveedor. Un día él finalmente habló sobre eso. «No tienes que hacer esto», dijo con voz áspera. «No es tu responsabilidad mantener mi negocio a flote». Sofía dejó de tejer el suéter que estaba haciendo para Marta y lo miró directamente.
Si no lo hago nosotros no comemos, dijo simplemente. Es así de simple. Diego golpeó su mano buena contra el brazo del sillón con frustración impotente. Odio esto, dijo con voz quebrada. Odio estar aquí inútil mientras tú trabajas hasta agotarte. Odio que tengas que cargar con todo porque yo fui descuidado y me dejé atrapar por una viga. Sofía se levantó y caminó hacia él. Se arrodilló junto a su silla para poder mirar sus ojos oscuros directamente. Diego Martos, dijo con firmeza, salvaste mi vida cuando me diste un lugar aquí. Me diste propósito cuando pensé que no valía nada. Me mostraste que merecía respeto y amabilidad. Esto no es una carga, es un privilegio poder devolverte algo de lo que me diste. Diego levantó su mano y tocó su mejilla con dedos callosos y gentiles. Sofía, susurró su nombre como una oración. No sé qué hice para merecer que llegaras a nuestras vidas. Sofía sintió lágrimas quemar sus ojos. Tus hijas me eligieron, dijo con una sonrisa temblorosa. Eso es todo. Diego negó con la cabeza lentamente. No, es más que eso. Ellas vieron algo en ti que yo estoy empezando a ver también. Vieron bondad, fuerza, belleza. Sofía tragó con dificultad. No soy hermosa, Diego. La gente ha dejado eso muy claro toda mi vida. La mano de Diego se movió de su mejilla a su barbilla, sosteniéndola con firmeza pero gentilmente. La gente es ciega, dijo con intensidad. Yo te veo, Sofía. Te veo trabajando sin quejarte. Te veo amando a mis hijas como si fueran tuyas. Te veo sacrificándote una y otra vez sin pedir nada a cambio. Eso es hermoso. Eso eres tú. Algo se rompió en el pecho de Sofía. Toda la armadura que había construido alrededor de su corazón para protegerse del rechazo y el dolor. Diego se inclinó hacia adelante, lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero Sofía no se alejó. Cuando los labios de Diego tocaron los suyos fue suave al principio, tentativo, como si tuviera miedo de asustarla. Pero luego Sofía respondió al beso y se profundizó. Se convirtió en algo desesperado y hermoso y lleno de toda la soledad y el anhelo que ambos habían estado cargando durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Sofía, dijo Diego con voz ronca, necesito decirte algo. Yo también necesito decirte algo, interrumpió Sofía. Te amo. Las palabras salieron sin permiso, pero eran verdaderas, tan verdaderas que dolían. Te amo a ti y a tus hijas y esta vida que estamos construyendo juntos. Diego la miró con una expresión de asombro y alegría que transformó su rostro. Yo también te amo, dijo tirando de ella para otro beso. He estado enamorándome de ti desde el día que mis hijas te eligieron en ese funeral. Sofía reía y lloraba al mismo tiempo. Las niñas aparecieron en ese momento en la puerta de la cocina, mirándolos con sonrisas enormes. Sabíamos que esto iba a pasar, dijo Lucía con satisfacción. Apostamos sobre cuánto tiempo tardaría papá en besarte. Marta asintió con seriedad. Yo gané porque dije que sería antes de Navidad y Lucía dijo que sería después. Diego y Sofía se rieron, el sonido llenando la casa con una alegría que había estado ausente durante demasiado tiempo. Vengan aquí, niñas traviesas, dijo Diego abriendo su brazo libre. Las niñas corrieron y se amontonaron en el sillón, las cuatro formando un abrazo grupal desordenado y perfecto. Esta es mi familia, pensó Sofía con el corazón tan lleno que sentía que podría explotar. Por fin, finalmente, tengo una familia que me eligió y que yo elijo de vuelta. Pero la felicidad en Valdecañas nunca duraba mucho tiempo sin que alguien tratara de arruinarla. 2 días después, Matilde Ruiz apareció en la puerta con 3 mujeres más del pueblo, todas con expresiones de desaprobación moral talladas en sus rostros. Sofía las recibió en la puerta, todavía con su delantal de trabajo manchado de serrín y harina. «Señora Ruiz», dijo educadamente, aunque su estómago se encogió con anticipación. «¿En qué puedo ayudarla?» Matilde miró más allá de Sofía hacia el interior de la casa, donde podía ver a Diego recostado en el sillón con su pierna entablillada. «Venimos a hablar sobre una situación que ha llegado a nuestro conocimiento», dijo Matilde con voz pomposa. «Es sobre el arreglo inapropiado que existe en esta casa». Sofía sintió que su sangre hervía, pero mantuvo su voz calmada. «No hay nada inapropiado aquí», dijo firmemente. «Trabajo para el señor Martos, cuidando su casa y sus hijas».
Una de las otras mujeres resopló con desdén. Vive bajo su techo sin supervisión. Trabaja en su taller como si fuera un hombre. Lo cuida en su enfermedad con una familiaridad que es escandalosa. Las habladurías en el pueblo son intolerables, y el párroco está muy preocupado por el ejemplo que esto está dando a las niñas impresionables. Sofía sintió que Diego se movía detrás de ella. Escuchó el ruido de su muleta improvisada, golpeando el piso mientras se levantaba con dificultad. «No, Diego», dijo ella sin mirarlo, «déjame manejar esto». Pero Diego ya estaba junto a ella, su presencia sólida y protectora a su lado. «Señora Ruiz», dijo con voz peligrosamente baja, «le voy a decir esto una sola vez, y espero que me escuche claramente. Lo que suceda en mi casa es asunto mío y de nadie más. Sofía Mendoza es la razón por la que mi familia ha sobrevivido estos últimos meses. Ella salvó mi vida cuando me quedé atrapado en el taller. Ella ha trabajado sin descanso para mantener mi negocio funcionando mientras me recupero. Ella ama a mis hijas, y mis hijas la aman, y yo la amo a ella». El silencio cayó como una piedra pesada. Las mujeres miraban boquiabiertas. Sofía giró su cabeza para mirar a Diego con ojos grandes. Diego continuó hablando, su voz clara y fuerte. «Planeo pedirle a Sofía que se case conmigo tan pronto como pueda ponerme de pie sin ayuda. Así que si su preocupación es sobre propiedad y reputación, puedo asegurarle que pronto seremos un matrimonio legítimo ante Dios y la ley. Pero incluso si ella rechaza mi propuesta, lo cual tiene todo el derecho de hacer, seguirá siendo bienvenida en mi casa por el resto de su vida porque se lo ha ganado 1000 veces más de lo que cualquiera de ustedes se ha ganado mi respeto». Matilde abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «El párroco tendrá que ser informado», dijo finalmente. Diego dio un paso adelante apoyándose pesadamente en su muleta. «Informe a quien quiera», dijo con frialdad. «Pero le sugiero que salga de mi propiedad ahora, antes de que olvide mis modales, y diga cosas que realmente lastimarán sus delicados sentimientos». Las mujeres se fueron en un remolino de faldas y murmullos indignados. Cuando la puerta se cerró, Sofía se volvió hacia Diego con el corazón latiendo salvajemente. «Dijiste que querías casarte conmigo», susurró. Diego tomó sus manos entre las suyas. «Lo dije, y lo digo en serio», dijo mirándola con toda la sinceridad del mundo en sus ojos. «Sé que no tengo mucho que ofrecer. Soy un viudo con 2 hijas y un negocio modesto y una pierna rota. Pero te amo, Sofía. Amo tu fuerza, tu bondad, la forma en que mis hijas te miran como si fueras el sol que ilumina su mundo. Cásate conmigo. No porque tengamos que hacerlo por las apariencias, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Sofía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí», dijo con voz quebrada. «Sí, me casaré contigo». Las niñas que habían estado escuchando desde las escaleras gritaron con alegría y bajaron corriendo para abrazarlos a ambos. «¿Van a casarse de verdad?», preguntó Lucía brincando de emoción. «Sofía va a ser nuestra mamá para siempre», agregó Marta con los ojos brillando. «Para siempre», confirmó Diego besando la frente de Sofía, «si ella nos aguanta». Pero el pueblo no iba a dejarlos ser felices tan fácilmente. La noticia del compromiso se esparció como fuego en pasto seco, y las opiniones estaban divididas fieramente. Algunos apoyaban a Diego y celebraban que hubiera encontrado amor otra vez, pero otros, especialmente aquellos influenciados por Matilde Ruiz, consideraban que era una vergüenza, que Diego estaba deshonrando la memoria de su primera esposa al casarse tan rápido y con una mujer tan inapropiada. El párroco convocó una reunión del Consejo de la Iglesia para discutir si deberían casarlos o no, citando preocupaciones sobre la moralidad y el ejemplo que se estaba dando a la comunidad. Diego estaba furioso cuando se enteró. «Van a negarnos el derecho a casarnos en nuestra propia iglesia», rugió golpeando la mesa con su puño. «Después de todo lo que hemos pasado». Sofía puso una mano calmante en su brazo. «Tal vez deberíamos esperar», dijo suavemente. «Esperar hasta que tu pierna esté mejor, hasta que la gente tenga tiempo de acostumbrarse a la idea». «No», dijo Diego rotundamente. «No voy a darle a este pueblo la satisfacción de vernos retroceder. Nos casaremos lo antes posible, con su bendición o sin ella.
Y Sofía, mirando a este hombre que la defendía con tanta ferocidad, que la amaba sin condiciones, que la veía como nadie más lo había hecho, supo que sin importar lo que viniera, enfrentarían todo juntos. La reunión del consejo de la iglesia fue 2 días después. Diego insistió en asistir a pesar de que caminar con muletas le causaba dolor evidente. Sofía fue con él, negándose a dejarlo enfrentar esto solo. Las niñas se quedaron en casa con Carmen la panadera, que había ofrecido cuidarlas, aunque Lucía y Marta protestaron ruidosamente que querían ir a defender a Sofía también. El salón del consejo estaba lleno de gente del pueblo, algunos que habían venido a apoyar y otros que claramente estaban allí para causar problemas. Matilde Ruiz estaba sentada en primera fila con una sonrisa satisfecha en su rostro delgado. El padre Tomás, un hombre mayor con cabello blanco y expresión severa, presidía desde su silla elevada. El silencio cayó cuando Diego y Sofía entraron tomados de la mano. Se sentaron en los bancos del frente, espaldas rectas y cabezas altas, aunque Sofía podía sentir el temblor en la mano de Diego, que revelaba su nerviosismo. El padre Tomás golpeó su bastón contra el piso para llamar al orden. Estamos aquí para discutir la solicitud de matrimonio entre Diego Martos y Sofía Mendoza, comenzó con voz que resonaba en la sala de techo alto. Se han levantado preocupaciones serias sobre la propiedad de esta unión, y es nuestro deber como líderes espirituales de esta comunidad examinar estas preocupaciones cuidadosamente. Matilde se puso de pie inmediatamente sin ser llamada. Padre, con el debido respeto, esta mujer llegó a nuestro pueblo sin familia, sin reputación, sin nada más que las ropas en su espalda. Ha estado viviendo bajo el techo del señor Martos sin supervisión apropiada, cuidando de él en su enfermedad de maneras que son demasiado íntimas para una mujer soltera. Los niños del pueblo están aprendiendo que tales comportamientos son aceptables. Es nuestra responsabilidad proteger la moralidad de nuestra comunidad. Diego se levantó apoyándose pesadamente en sus muletas. Con permiso, padre, me gustaría hablar. El padre Tomás asintió con un gesto de su mano. Diego miró alrededor del salón, haciendo contacto visual con cada persona antes de hablar. Sofía Mendoza llegó a este pueblo el día del funeral de Leonor Ibáñez. Comenzó con voz clara y fuerte. Llegó buscando trabajo y refugio después de perder a su esposo y ser rechazada por su propia familia. Mis hijas, que habían dejado de sonreír desde que su madre murió, la vieron llorar en el funeral y decidieron sentarse con ella porque, en palabras de ellas, las personas tristes no deben estar solas. Esas niñas de 7 años mostraron más compasión y sabiduría que muchos adultos en esta sala. Diego hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. Invité a Sofía a trabajar en mi casa porque vi que era una mujer honesta, que necesitaba ayuda, y porque mis hijas la habían elegido de una manera que no podía ignorar. Desde entonces, ella ha trabajado más duro que nadie en este pueblo. Ha cuidado de mis hijas con un amor que va más allá del deber. Ha mantenido mi negocio funcionando cuando yo no podía, y me salvó la vida cuando quedé atrapado en mi taller durante la tormenta, arrastrándome a través de la nieve, aunque el esfuerzo podría haberla matado. Murmullos recorrieron el salón. Algunos asentían con aprobación, otros fruncían el ceño con desaprobación continua. Diego continuó, su voz creciendo con emoción. La amo. Amo su fuerza, su bondad, la forma en que se entrega completamente a todo lo que hace. Mis hijas la aman como a una madre, porque eso es lo que ella ha sido para ellas. Y si este consejo decide que no merecemos casarnos en esta iglesia, entonces nos casaremos en otro lugar. Pero no voy a permitir que nadie le diga a mi familia quién puede o no puede ser parte de ella. Se sentó con dificultad, claramente agotado del esfuerzo. Sofía le apretó la mano, su corazón tan lleno de amor por este hombre que luchaba tan ferozmente por ella. El padre Tomás levantó su mano pidiendo silencio. Entiendo su posición, señor Martos, pero las preocupaciones sobre propiedad no son infundadas. La iglesia tiene estándares que debemos mantener. Carmen la panadera se puso de pie desde atrás del salón. Con permiso, padre, pero yo también tengo algo que decir. El padre Tomás pareció sorprendido, pero asintió. Carmen caminó hacia el frente, sus manos grandes y trabajadas retorciéndose nerviosamente, pero su voz era firme.
Conocí a Isabel Martos, era mi amiga. Solíamos hornear juntas los sábados y hablar sobre nuestras familias. Antes de morir, Isabel me hizo prometer que cuidaría de Diego y las niñas si algo le pasaba. Carmen miró directamente a Matilde. Traté de ayudar después de su muerte, pero Diego no dejaba que nadie se acercara. Estaba perdido en su dolor y las niñas sufrían. Luego llegó Sofía, y por primera vez en un año vi a esas niñas sonreír otra vez. Vi a Diego empezar a sanar. Carmen se volvió hacia el padre Tomás. Si Isabel estuviera aquí hoy, estaría agradecida con Sofía por cuidar de su familia. Estaría bendiciendo este matrimonio, no oponiéndose a él. Y yo sé en mi corazón que es lo correcto. Otra persona se levantó, luego otra. Uno por uno, los residentes de Valdecañas, que habían visto el cambio en la familia Martos, comenzaron a hablar. El herrero dijo que Diego había vuelto a sonreír. La maestra dijo que las niñas estaban más felices en la escuela. El doctor Méndez testificó sobre cómo Sofía había salvado la vida de Diego y manejado su recuperación con habilidad y dedicación. Cada testimonio era como un ladrillo construyendo un muro de defensa alrededor de Sofía y Diego. Matilde Ruiz se puso roja de furia viendo cómo el control de la situación se le escapaba de las manos. «Esto es ridículo», estalló. «Están dejando que esta mujer los manipule con lágrimas y magdalenas. Mírenla, ni siquiera encaja en este pueblo. Es demasiado grande, demasiado diferente. ¿Cómo puede alguien como ella ser un ejemplo apropiado para nuestros niños?» El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Sofía sintió cada palabra como una bofetada, pero se mantuvo erguida, negándose a encogerse. Diego trató de levantarse nuevamente, pero Sofía lo detuvo con una mano en su hombro. «Esta vez hablaré yo», dijo en voz baja, pero Diego escuchó la determinación en su tono y se quedó quieto, aunque su mandíbula estaba apretada con furia. Sofía se puso de pie lentamente y se volvió para enfrentar a Matilde directamente. «Tiene razón, señora Ruiz», dijo con voz que apenas temblaba. «Soy grande. He sido grande toda mi vida. La gente como usted me ha hecho saber que no pertenezco, que ocupo demasiado espacio, que debería avergonzarme de mi cuerpo. Mi propia familia me echó después de que mi esposo murió, porque pensaron que era una carga. Llegué a este pueblo sin nada, sin esperanza, segura de que nadie me querría nunca». Sofía miró alrededor del salón, su voz ganando fuerza, pero dos niñas pequeñas me vieron llorando en un funeral y decidieron que merecía compañía. Un hombre viudo me dio trabajo cuando podría haberme rechazado fácilmente, y poco a poco aprendí que mi valor no está determinado por cómo me veo o qué piensa la gente sobre mi apariencia. Mi valor está en lo que hago, en cómo amo, en cómo me muestro para las personas que me necesitan. Se volvió hacia el padre Tomás. «Padre, usted ha dedicado su vida a enseñar sobre amor y compasión, sobre ver a las personas por lo que hay en sus corazones, no por lo que está en la superficie. Le pregunto, mire mi corazón, vea cuánto amo a este hombre y a sus hijas, vea cuánto he trabajado para hacer de su casa un hogar, y luego decida si Dios realmente se opondría a que nos casemos». El padre Tomás la miró durante un largo momento, sus ojos antiguos y sabios escaneando su rostro. Luego asintió lentamente. «Señora Mendoza», dijo con voz suave que de alguna manera llenó todo el salón, «me acaba de dar un mejor sermón del que yo he dado en meses. Tiene razón en todo lo que ha dicho». Giró su mirada hacia Matilde. «Señora Ruiz, usted habla de moralidad y propiedad, pero ha olvidado la lección más básica de nuestra fe, que Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, a cuidar de las viudas y los huérfanos, a ver la imagen divina en cada persona sin importar cómo luzcan». El padre Tomás golpeó su bastón contra el piso con finalidad. «Este consejo ha escuchado suficiente. Diego Martos y Sofía Mendoza serán casados en esta iglesia con mi bendición completa. Cualquiera que tenga objeciones puede guardarlas para sí mismo, porque no me interesa escucharlas». El salón erupcionó en aplausos. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras Diego la atrajo hacia él en un abrazo incómodo, complicado por sus muletas, pero perfectamente hermoso de todos modos. Carmen corrió hacia adelante para abrazarlos a ambos. Matilde Ruiz salió furiosa del salón con sus seguidoras corriendo detrás de ella,
pero su salida apenas fue notada porque todos los demás estaban celebrando. Esa noche, cuando volvieron a casa, las niñas los recibieron en la puerta con abrazos y preguntas ansiosas. «¿Van a casarse de verdad?», gritó Lucía. «¿En la iglesia grande?». «Sí», confirmó Diego, recogiendo a ambas niñas en sus brazos a pesar del dolor en su pierna. «Nos vamos a casar y seremos una familia de verdad para siempre». Sofía las envolvió a todos en sus brazos, esta familia extraña y maravillosa que el destino había armado de las piezas rotas de sus vidas. «Ya somos una familia de verdad», dijo con el corazón tan lleno que apenas podía contenerlo. «Y nada ni nadie va a cambiar eso jamás». La boda se planeó para 3 semanas después, tiempo suficiente para que la pierna de Diego sanara lo suficiente como para poder pararse sin muletas durante la ceremonia. Sofía trabajó con Carmen y otras mujeres del pueblo que se habían vuelto aliadas inesperadas, cosiendo su vestido de novia con tela simple pero hermosa que Diego insistió en comprar. No era un vestido elaborado como el que había usado en su primer matrimonio con Mateo. No tenía encajes caros ni bordados intrincados, pero cuando Sofía se lo probó por primera vez y se miró en el espejo, vio a una mujer que brillaba con felicidad genuina. Las niñas serían las damas de honor vestidas con vestidos azules que Carmen había hecho especialmente para ellas, y no podían estar más emocionadas. Practicaban caminar por el pasillo imaginario en la sala de estar docenas de veces, sosteniendo flores imaginarias y riéndose cuando tropezaban con sus propios pies. La noche antes de la boda, Sofía estaba en la cocina preparando las magdalenas que servirían en la recepción. Era tarde, todos estaban dormidos, pero ella no podía descansar porque su mente daba vueltas con pensamientos y emociones que no podía procesar completamente. Escuchó pasos en las escaleras y Diego apareció cojeando ligeramente pero ya sin muletas. «¿No puedes dormir?», preguntó sentándose a la mesa. Sofía negó con la cabeza. «Sigo pensando que voy a despertar y todo esto habrá sido un sueño, que todavía estaré en ese tren llegando a Valdecañas para descubrir que Leonor murió y que no tengo ningún lugar a donde ir». Diego se levantó y caminó hacia ella. Tomó sus manos cubiertas de harina entre las suyas. «Esto es real», dijo mirándola con tal intensidad que ella no podía dudar de sus palabras. «Tú eres real, yo soy real, nuestro amor es real, y mañana lo haremos oficial ante Dios y el mundo». Sofía sonrió, aunque lágrimas amenazaban con caer. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «Miedo de que no sea suficiente para ti, de que las niñas eventualmente me resientan por no ser su verdadera madre, de que el pueblo nunca me acepte realmente». Diego sacudió su cabeza con firmeza. «Escúchame, Sofía. Eres más que suficiente. Siempre has sido más que suficiente. Mis hijas te aman con todo su corazón y nunca te resentirán porque les diste de vuelta algo que pensaron que habían perdido para siempre, la sensación de tener una madre que las cuida. Y en cuanto al pueblo, algunos nunca cambiarán sus mentes. Pero eso es su problema, no el nuestro. Tenemos suficiente amor en esta familia para no necesitar la aprobación de nadie más». Besó sus nudillos con ternura. «Mañana te conviertes en mi esposa, y yo me convierto en el hombre más afortunado del mundo. Eso es todo lo que importa». El día de la boda amaneció claro y brillante, el cielo azul sin una sola nube, el sol brillando sobre la nieve que todavía cubría las montañas en la distancia. La iglesia se llenó temprano con gente del pueblo, algunos que venían genuinamente felices por la pareja y otros que venían por curiosidad o por el drama. Matilde Ruiz y sus seguidoras notablemente no asistieron, pero su ausencia fue más un alivio que una decepción. Sofía se preparó en la casa con ayuda de Carmen y las niñas, que revoloteaban alrededor de ella como mariposas excitadas. Cuando se puso el vestido y Carmen le arregló el cabello en un moño simple con flores blancas entretejidas, Lucía comenzó a llorar. «Te ves como una princesa», susurró con voz llena de asombro. Marta asintió vigorosamente. «La princesa más bonita del mundo». Sofía las abrazó a ambas. Estas niñas que habían cambiado su vida simplemente decidiendo sentarse a su lado en un funeral. La procesión a la iglesia fue corta pero emotiva. Sofía caminó con las niñas a cada lado, sosteniéndole las manos,
sin necesidad de un padre o hermano que la entregara, porque ella se estaba entregando a sí misma, por su propia voluntad y elección. Cuando entraron a la iglesia y comenzó la música, Sofía vio a Diego esperando al frente del altar. Vestía un traje oscuro que Carmen le había ayudado a arreglar. Su barba estaba recién recortada. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras la veía caminar hacia él. El padre Tomás sonreía con aprobación benigna. El camino por el pasillo parecía durar una eternidad y también pasar en un instante. Cuando finalmente llegó al frente, Diego tomó su mano y susurró para que solo ella pudiera escuchar. «Estás hermosa». Sofía sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar. «Tú también», respondió con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. La ceremonia fue simple pero profundamente significativa. El padre Tomás habló sobre el amor que supera obstáculos, sobre encontrar familia en lugares inesperados, sobre la gracia de segundas oportunidades. Cuando llegó el momento de los votos, Diego habló primero con voz que temblaba solo ligeramente. «Sofía Mendoza, te tomo como mi esposa ante Dios y estos testigos. Prometo amarte en los días buenos y en los días difíciles. Prometo ver tu verdadero valor cuando el mundo sea ciego. Prometo defender nuestra familia contra cualquiera que trate de hacernos menos. Prometo amarte hasta mi último aliento y más allá». Sofía tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas mientras decía sus propios votos. «Diego Martos, te tomo como mi esposo. Prometo trabajar junto a ti en todo. Prometo amar a tus hijas como mías propias. Prometo nunca rendirme con nosotros, sin importar qué pruebas enfrentemos. Prometo amarte con todo lo que soy y todo lo que tengo hasta que la muerte nos separe». El padre Tomás bendijo sus anillos, bandas simples de oro que Diego había tallado él mismo, con intrincadas vides entrelazadas, símbolo de sus vidas ahora unidas para siempre. Cuando se los pusieron mutuamente en los dedos, Sofía sintió el peso del anillo como una promesa sólida y real. «Por el poder que me ha sido conferido», declaró el padre Tomás con voz que resonaba por toda la iglesia, «los declaro marido y mujer. Diego, puedes besar a tu esposa». Diego no necesitó que se lo dijeran dos veces. Atrajo a Sofía hacia él y la besó con una ternura que rápidamente se profundizó en pasión, y la iglesia estalló en aplausos y vítores. Las niñas saltaban de emoción gritando que ahora tenían una mamá de verdad. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban riendo y llorando al mismo tiempo. «Esposa mía», dijo Diego con asombro en su voz. «Esposo mío», respondió Sofía con igual maravilla. La recepción fue en el salón del pueblo, simple pero alegre. Había comida abundante que las mujeres del pueblo habían preparado, vino local, música de un violinista que tocaba melodías tradicionales. Diego y Sofía bailaron su primer baile como matrimonio, moviéndose lentamente alrededor del piso mientras todos observaban. Diego cojeaba ligeramente, pero no le importaba. Sostenía a Sofía como si fuera lo más precioso del mundo. «Soy el hombre más afortunado que existe», susurró contra su oído. «Yo soy la mujer más afortunada», respondió ella. Las niñas se unieron al baile, colgándose de sus padres riendo cuando Diego las levantaba una por una. La imagen de esta familia, bailando juntos con caras iluminadas de alegría pura, fue algo que nadie en ese salón olvidaría pronto. Esa noche, después de que los invitados se fueran y las niñas finalmente se durmieran exhaustas de tanta emoción, Diego y Sofía se sentaron en el porche de su casa mirando las estrellas. Sofía llevaba todavía su vestido de novia, Diego todavía su traje, ninguno de los dos queriendo que este día terminara. «¿Alguna vez imaginaste que tu vida sería así?», preguntó Diego tomando su mano. «Nunca», admitió Sofía. «Cuando Mateo murió pensé que mi vida había terminado. Cuando llegué a Valdecañas y descubrí que Leonor había muerto, pensé que era el final definitivo». Diego besó sus nudillos suavemente. En cambio, fue un nuevo comienzo. «Para ambos», concordó Sofía. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando la paz de la noche. Luego Sofía dijo en voz baja: «Quiero agradecerte». Diego la miró sorprendido. «¿Por qué?». «Por verme», dijo simplemente. «Por ver más allá de lo que otros ven. Por amarme no a pesar de quién soy, sino por quien soy».
Diego la atrajo más cerca contra su costado. Sofía, soy yo quien debe agradecerte. Me diste de vuelta la vida cuando pensé que solo estaba existiendo. Les diste de vuelta a mis hijas la alegría que habían perdido. Nos diste una familia completa otra vez. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Sofía apoyó su cabeza contra su hombro, sintiendo una paz que nunca había conocido. Esta es mi casa, pensó mirando las montañas oscuras recortadas contra el cielo estrellado. No el edificio, sino estas personas, este amor, este sentido de pertenencia. Finalmente, después de toda una vida de sentirse demasiado grande para los espacios que otros le ofrecían, había encontrado un lugar donde encajaba perfectamente. No porque se hubiera hecho más pequeña, sino porque había encontrado personas con corazones lo suficientemente grandes como para amarla completamente. Dentro de la casa, escuchó un ruido suave, y una de las niñas apareció en la puerta, frotándose los ojos. No podía dormir sin darles las buenas noches otra vez, dijo Marta bostezando. Sofía extendió sus brazos y Marta corrió hacia ellos. Lucía apareció un momento después con la misma excusa y pronto los cuatro estaban acurrucados en el porche, envueltos en mantas, mirando las estrellas juntos. Estos son los momentos que importan, pensó Sofía. No las grandes gestas heroicas, ni los discursos dramáticos, sino estos momentos pequeños y perfectos de familia, simplemente existiendo juntos en paz y amor. Diego comenzó a contar historias sobre las constelaciones, inventándose la mitad porque realmente no las conocía, y las niñas reían de sus explicaciones absurdas. Sofía los miró a todos, su familia elegida y amada, y sintió gratitud tan profunda que era casi dolorosa. Había viajado tan lejos, había perdido tanto, había sufrido tanto rechazo y dolor, pero cada paso de ese camino difícil la había traído aquí, a este porche, con estas personas, en este momento perfecto. Y valió la pena cada lágrima, cada herida, cada momento de duda. Todo valió la pena por esto.